Habría que explicar para los no iniciados lo que es el eroguro y tendríamos que tocar, por lo mismo, algunos prejuicios hacia el movimiento y demás cosas periféricas. Así que describiremos sus... Pasemos a lo teórico, que es la base para el resultado artístico, y su andamiaje ideológico. Su andamiaje conceptual, si se buscan palabras menos pesadas. La vena del eroguro nansensu, resumida escuetamente, es erotismo unido a lo grotesco dentro de un gran sinsentido. Un absurdo. Ese es el concepto más habitual que se da del mismo, pero queda muy abstracto e influenciado bastante por la percepción subjetiva del gore. Palabra cercana a guro, pero errada. ¿Y para qué hacernos ciegos? De White. Hacer eso es quedarnos cortos en su alcance y en su potencia. Sería como definir el arte barroco según estos cuadros de Caravaggio. Una tontería, sinceramente. El eroguro, creo yo, en un sentido amplio, no tiene un límite visible dentro de sus temas, los cuales suelen ser muy problemáticos por lo que implican o muestran. Parafilias, fluidos de toda índole, muerte, deshumanización, nihilismo. Esas visiones podrían estar pasando ahora mismo y tratar de negarlo es barrerlo bajo la alfombra. Eso es el eroguro. Esa cosa que puedes llegar a detestar, de la que parece no te puedes librar. Esa entidad que nos recuerda fervientemente que siempre hay otro lado, ya sea mostrándolo o cometiéndolo, pero sobre todo para ponernos alerta sobre lo seductor, peligroso e inútil de algunas ideas. Dicho de otra forma, el eroguro es una insistencia sobre esos oscuros recovecos de la mente humana que están ahí como un eterno recordatorio del equilibrista que somos y ese abismo que está bajo nuestros pies, teniendo como nuestro único camino una delgada línea roja que nos lleva a... Arte devastado de la xilografía japonesa, nacionalmente conocida como ukiyo-e, bajo una clave distinta. Ya no son cuadros flotantes, sino cuerpos inertes. No hay nubes blancas, sino charcos carmesís. Surge el Musan-e, apareciendo en 1866 al 68, gracias a una publicación llamada Enmei Iyu Hashiku y creado por dos artistas en concreto, Yoshitoshi Tsukioka y Ochai Yoshiku, cuyo homenaje sería guiado por Maruo Suehiro y Hanawa Kazuichi, en una suerte de artbook rescatando algunos grabados tal cual y adaptándolos muy al estilo de dichos artistas. Estos grabados usados por la prensa tenían la única pretensión de ilustrar algunos casos reales de la época, ya que por falta de tecnología, equipo y dinero no se podía tener fotografías. Por eso se usó la xilografía nacional para su labor, creando otro subgénero y supuestamente aterrando y siendo prueba del declive moral japonés. Esto nos deja un ligero precedente sobre el movimiento, que quizás también se mezcló un poco con el Sungae, el Makurae como dicen algunos, cuya más reconocida imagen es el sueño de la esposa del pescador, un precedente de lo que vendría a ser la alternativa fálica no censurable que el creador de Urotsuki Doji niega haber visto. El movimiento cobra más potencia en la década de los 10, 20 y 30, al llamado periodo entre guerras, con escritores como Edagawa Rampo, siendo la figura más influyente del movimiento, Sunichiro Tanizaki, Kyosaku Yumeno, y se cristaliza más gráficamente usando un caso sucedido en 1936, el caso Abe Sada, un caso que adquirió mucha fama siendo mitificado en diversos medios y colocando una imagen muy sólida en la mente de la nación. A mucha gente se le podía escapar dicha literatura, pero no a la prensa más truculenta. El término eroguro nansensu se supone que comienza a ser empleado por una mención proveniente de la literatura. Un escritor, posterior ganador del premio Nobel, Kawabata Yasunaru, en su primera novela, Asakusa Kurenaidan, escribe: en los años 30, todo en Japón transpiraba erotismo grotesco y absurdo. Cuando Japón se entusiasmaba con la guerra, el eroguro no podía ayudar a sus fines militares y nacionalistas, ya que para ese momento tenía una carga contestataria hacia las autoridades, bajándolas de su pedestal, ganando así un grado curioso de crítica social, política y hasta económica.
Por tanto, fue sepultado en una fosa común, esperando que ese cuerpo nunca se identifique y se olvide, pero ese vilipendiado cuerpo surgiría de nuevo, potenciado por las carnes con las que fue enterrado, el cine, la literatura y la música. Entramos en los 60s y los 70s. Comienzan a aparecer adaptaciones cinematográficas del trabajo de Rampo, atrayendo al público e inspirando a las futuras caras del movimiento, extendiendo su influencia en el joven medio del manga moderno, diversificando sus propuestas y modificando sus rostros. Rostros que veremos incrustados en... Se tomará artistas y mangakas, cuyo grueso artístico está más dentro del eroguro, dejando a algunos autores de lado, al tener entradas anecdóticas al movimiento. Dicho eso, lo primero que diré es que no leí muchos trabajos suyos, pero parece que siempre plantea una suerte de inocencia que se tuerce por falta de comprensión o límite. Eso puede verse en su primer trabajo, Lokomushi Koso, donde un chico peculiar por el constante rechazo a su comportamiento y lo más triste, a su apariencia, está excluido de toda dinámica social, rematando la experiencia cuando un insecto genera una mutación en él, evocaciones a Kafka en sentido visual, perdiendo su debilitado lazo familiar, viéndose obligado a huir y atacando a la sociedad por el rechazo dado, volviendo a casa por un error y ganándose un tiro mal dado por su padre, desapareciendo en un mar solitario mientras todo acaba, su dolor y su vida, en un tremendo vacío azul. Son trabajos curiosamente tristes, hasta se podría decir muy ajenos del maniqueísmo. Claro, pasaron cosas malas y se hicieron cosas malas, pero ambas partes expresaron sufrimiento. Por eso no puedes condenar totalmente al chico gusano ni decir galantemente, bien merecido. Porque lo que te quiere contar, lejos de los recursos visuales del dibujo y de la transformación, es el rechazo a la gente distinta. Rechazo que puede generar desgracia hacia sus personas y hacia la sociedad. Pero Hino Hideshi sigue dando más. Tiene una peculiar carrera como director y guionista, sobre todo de un par de películas que quizás hayas escuchado alguna vez, proveniente de la alcohólica voz de Charlie Sheen, Guinea Pig. Películas seguramente polémicas en la actualmente paranoica de internet. Está en YouTube, no mames. Su estilo podría ser una versión alternativa tétrica de Tezuka, ya que es un dibujo muy abstraído, muy simplificado. Un dibujo muy cercano sería el de Boji. Esta comparación escandalizará a algunos, pero las cosas como son. Que el dibujo sea sencillo no quiere decir que sea simple. Su manejo de las zonas negras, grises ópticos y las tintas está muy bien pulido. No hay pierde en ninguna de sus imágenes. Me parece curioso este autor, ya que hay una notoria inspiración de las revistas pulp a niveles profundos dentro de sus trabajos. Esto puede ser pensamiento mío, pero solo basta ver la forma en la que maneja algunos de sus globos de texto, dándoles un toque más americano que uno japonés. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien ambos parten de una forma común, el óvalo, hay una tendencia a que el americano sea más horizontal y que el japonés sea más vertical. Esto se debe a las diferencias de idioma, ya que el americano es un abecedario y el japonés es un silabario, tan simple como eso. Aunque quizás es una mera movida editorial. Supongo que el proyecto más conocido de Maruo es La chica de las camelias. ¿Era Shubaki Soujo o Soujo Shubaki? Que cuenta con una animación mayormente estática por cuestiones de presupuesto y época, hecha supuestamente por un solo animador. Sin mencionar que dicho mediometraje estaba prohibido en Japón. Digo que bebe mucho del pulp basándome en el empleo de los colores en sus ilustraciones y portadas. En las vistas aquí particularmente. Sus colores son muy cercanos a los vistos acá. Quizás es un puente endeble puesto por mí, pero bueno, tiene lógica para mí. Aunque también pudieron haber salido de una rama de ukiyo-e. Maruo succiona mucho de Edogawa Rampo y de la literatura policíaca. Las fracturas que provoca son visiones cargadas de ira, una ira que se duplica con sus insistentes sombras, con miradas afiladas y esa peculiar duplicación que hace de partes del cuerpo para doblar sus intenciones y aumentar su sadismo. El estilo de Maruo es bastante cercano al Gekika, bajo su vertiente más terrorífica. Hay cierta desesperación en sus caras, una eterna paranoia en esos rostros asustados que recuerda siempre al memento mori. Esa contemplación a una muerte tan real que parece respirar en tu cuello, esperando clavar sus dientes en tu yugular. Leve curiosidad, tomen esto con pinzas.
Se supone que en Japón puedes hacer dibujos de toda índole, mientras no sea hiperrealista. Curiosas reglas, sin duda. Ilustrador ya fallecido, cuyo estilo está muy refinado. Sus formas son claras y no hay duda en lo que muestra. Visiones provenientes de alguien nacido en la posguerra, lo que implica un contexto muy complejo para la vida y más para un infante. Aunque no quiero hacer mucho hincapié en esto y me quiero centrar más en su arte. Colores planos, formas sencillas. Una suerte de ukiyo-e actualizado que tal vez inspiró a Takato, cuyas imágenes están a un instante de ser algo totalmente inmoral. Pero dejan esa parte a ti, haciéndote partícipe. Si esos pies flaquean en tu cabeza, realmente sucederá lo atroz. Y además, a veces tiene cierta ironía, una clase muy extraña y escurridiza de humor que provoca una ligera mueca ascendiente. Esos son los autores que siguen rondando y dejaron su marca en el movimiento. Abolladuras de un cubo cuyo contenido es tan inesperado como extraño. Movimiento que recibe con las costillas abiertas a los... Waita, Usiga Waita, el mayor responsable de muchos de los estigmas que se clavan en la carne regenerativa del movimiento. Viéndolo como un algo brutal y excesivo que no tiene miramientos en plasmar las atrocidades testificadas durante un caso de deshumanización extrema sucedido en Japón. Pero al final lo que muestra Waita es solo eso. Violencia por mera violencia. Carnicería tras carnicería. Con una muy simplona y endeble base que es la de la crueldad humana. Si vives en algunas partes del cuarto mundo, estas visiones son tan frecuentes y normales que cualquier ficción queda escueta, volviendo inútil su existencia. Historias como las de Waita están hechas para públicos muy susceptibles e impresionables, y por eso en cierta medida fue y es un artista con patas muy cortas. Tiene gente que apoya su arte. Siempre hay un nicho para todo. Para quien le interese, el estilo de Waita está un tanto anclado al estilo de los 2000, pero su manejo de los tonos negros y grises a veces es engorroso. En escenas donde estas aparecen, usualmente como sangre y vísceras, el dibujo pierde algo de legibilidad. Eso pasa igual en algunas partes que no las involucran mucho. Parece que en sus primeros trabajos manejaba mejor eso, pero bueno. Uno de los autores más experimentales en el sentido amplio del movimiento, haciendo del desmontaje su bisturí característico. Gracias a ello podemos ver cómo las viñetas seccionan literalmente la piel de sus personajes, cómo su disposición se vuelve una brutalidad escondida, y cómo no, lo perturbador de algunos actos. El suicidio del nonato es una imagen que se te queda y no de buena manera. Un artista muy experimental, vanguardista incluso, y que no parece que tenga alguna correa que lo frene en sus constantes persecuciones hacia lo extraño, con la curiosa ilusión de probar ese rojizo hierro líquido. Presenta la vertiente más visualmente atractiva del movimiento. Sus ilustraciones, que parece ser grabado según algunas fuentes, es una rareza, ya que combina belleza, muerte, sexo y lo animal, con una elegancia pasmosa. Presientes que ves algo extraño y quizás incorrecto, pero no puedes evitar su atracción. No puedes evitar esa mirada fija, ni esos gestos mudos. Y en definitiva, no puedes evitar esa ligera agresión que generan a ellas y a ti. Si bien es un tanto menos joven que Shintaro, parece que su asentamiento como artista de renombre fue un tanto más tardío, aunque no tengo muchos datos realmente. Su estilo, inspirado en el ukiyo-e pop, llamado esteticismo Heisei, se desarrolló en 1994. Desde ahí podríamos plantear su estilo como una semilla que germinará más tarde. Estos autores representan una nueva deformación en el movimiento, un nuevo apéndice extraño capaz de tener influencia en... Dicho lo dicho, ¿no les parece familiar todo lo que hablamos? Esos conceptos, esas imágenes, ¿en serio? Cuando vi estas visiones en lo que se conoce muy erradamente como la tríada oscura de la Shonen Jump, vi Eroguro, uno un tanto más alivianado. Cuando vi esto en Jujutsu Kaisen, vi Eroguro, uno enfrascado en los dedos de Kusuna, los descarnados yokais y las truculentas maldiciones. Cuando vi Chainsaw Man, vi Eroguro, dominado totalmente por lo sexual y lo visceral, puesto
en una mujer peligrosa ataviada en un traje formal. Cuando vi Jigokuraku, vi Eroguro apareciendo dentro de las tinieblas en forma de bestias atroces y un ciclo sin fin de muerte y resurrección. Y estoy seguro de que cuando vea Dandadan habrá algo que me recuerde al Eroguro, una escena de desmontaje humano, planteando la materia viva como bloques sin importancia, seccionados y curiosamente vivos, haciendo un chascarrillo. Es curioso como muchos piensan que esto es algo que trajo Fujimoto, cuando para mí es solo un cambio o una prueba de mercado hecha por la propia revista. Ya sea por mero cansancio de la fórmula usual, una tirada de dados sin mucho interés, algo que iba a pasar de una u otra forma por su presencia insistente o por el hecho del cambio demográfico que existe en esas tierras. ¿Y por qué sería tonto cambiar el nombre de Weekly Shonen Jump a Weekly Seinen Jump? Pero ¿qué le vamos a hacer? No todo crece junto a nosotros y no me parece buena idea quitarle su espacio a la gente joven, que por más poca que sea necesita un lugar que habitar. Es el lugar que tuvimos nosotros en su tiempo. Además, nos gusta pensar que el mercado lo influye en personas, pero lo cierto es que al mercado lo manejan empresas, que a veces dan luz verde a algunas sacudidas no intencionadas, y cuando se dan cuenta de lo lucrativo de las mismas, las explotan matando rápidamente lo fresco del giro, pudriendo sus ideas y cercenando su alcance. Pero en este caso, la vida del movimiento le debe una cualidad excepcional a White, y esa es su eterna autofagia. Estaba inspirado, güey. Pulí todo lo que pude el guión. Si bien lo creé en febrero, no lo hice todo el tiempo. Tengo una carpeta llena de guiones, sinceramente. Extiendan el video todo lo que puedan, porfa. Si les gustó, claro está. Me costó un huevo. No sé cómo tendré que hacer la edición. El canal está puesto para adultos, se supone, pero no sé si cambia algo eso. Más que la difusión, pero qué sé yo, tengo una caja en la cabeza. Así que, like and subscribe, comenta y comparte. Dicho eso, se cuidan, gente.